arratsalde on denoi eta mila esker etortzeagatik, Auschwitzetik haratago programa kulturalaren saio berri honetara. Dakizuenez, programa kultural hau zein Auschwitz erakusketarekin batera paraleloan dijoa. Erakusketa gurekin izango dugu uztailaren 3 arte, beraz, ikusten duzuenez, jadanik bukatzear gaude, baina oraindik bi saio geratzen zaizkigu. Hurrengo asteartean, 22an, Katixa Agirreren hitzaldia, Auschwitzetik eta gero errepresentazioaren mugak, eta 29an, azken saioa, Holokausto por balas, Marco Gonzalezen hitzaldia, Sefarad zentroarekin kolaborazioan. Eta beti bezala, gomendatu nahi nizuek ere gure liburutegiko interesguneak bizitatzea, eta hor aurkituko dituzue zikloarekin zerikusirik dauzkaten liburuak, pelikulak eta bar, eta hain zuzen momentu honetan dakagun erakusketa txiki bat, juduak Euskal Herrian, babestutakoetatik, kanporatutakoetara, eta ibilbide laburra izan nahi du aztertzeko juduen presentzia gure lurraldean. La sesión de esta tarde lleva por título Periodistas, testigos, corresponsales y fotoperiodistas especializados en documentar violencias y conflictos. Y bueno, pues como saben, este ciclo tiene el objetivo de, partiendo del epicentro de Auschwitz y de el Holocausto, ¿no?, proponer una reflexión sobre la lógica de la violencia de masas en el mundo contemporáneo, y entiendo que hoy vamos a tener ocasión de reflexionar sobre la presencia de los medios de comunicación en situaciones de guerra y conflicto, y cómo esa presencia es fundamental para registrar los hechos, y hablaremos también sobre los debates en torno a esa profesión, cómo ser testigo de esa violencia y también cómo contarla. Y tenemos para ello dos invitados de excepción, Patricia Simón y Carlos Hernández, a los que paso a continuación a presentar. Carlos Hernández es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y comienza su carrera profesional en Antena 3 Televisión en 1990 como cronista parlamentario. En 1999 pasó a ser subjefe de la sección internacional y trabajó como corresponsal de guerra cubriendo diversos conflictos en Kosovo, Palestina, Afganistán e Irak. Precisamente, estando en Bagdad, junto con otros miembros de la prensa internacional, el camarógrafo y reportero español José Couso murió a consecuencia del ataque del ejército estadounidense en el Hotel Palestina, como supongo que todos ustedes recordarán. Colabora habitualmente con diversas publicaciones y medios digitales como la revista Viajar y el diario.es. En el año 2015, y coincidiendo con los 70 años de liberación de los campos de concentración nazis y 75 años de la llegada de los primeros prisioneros españoles al campo de concentración de Mauthausen, publicó su primer libro, Los últimos españoles de Mauthausen, es su título, donde se recoge el testimonio de un centenar de prisioneros españoles y se realiza un homenaje a los más de 9.000 españoles, que es un dato documentado, ¿no?, que estuvieron en los campos nazis, y señala la responsabilidad de la dictadura de Francisco Franco en la deportación y muerte de más de la mitad de ellos. Su vínculo con esta historia es a través de su tío Antonio Hernández Marín, que fue uno de los deportados. Y bueno, recordábamos en la charla previa como hace 3 o 4 semanas tuvimos con nosotros también a Echaun Galparsoro, hablando también precisamente sobre Mauthausen, y su familiar Martín Bilbao presentando el libro Bilbao en Mauthausen, en una charla con el periodista Ander Izaguirre. Carlos en el año 2019 publicó Los campos de concentración de Franco, con un libro que tuvo una gran repercusión mediática, en parte por el desconocimiento popular de los alarmantes datos que destapa ese informe sobre la existencia y funcionamiento de esos campos de concentración franquistas. Y en esta investigación él documenta la historia de casi 300 recintos fascistas que llegaron a reunir a 500.000 de prisioneros al final de la Guerra Civil Española. Y para terminar, bueno, en mayo de 2020 publicó el documental Los últimos españoles de Mauthausen y del resto de campos nazis. Patricia Simón, por su parte, es licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla y se especializó en Relaciones Internacionales en el Instituto de Estudios Políticos de Lyon.
Comenzó su trayectoria profesional en el año 2002 como redactora y copresentadora del programa Mil una noches de la productora de Canal 2 Andalucía. Ha trabajado realizando reportajes y documentales para Guatemala, Nicaragua, Colombia, Mauritania y Senegal, entre otros países. En 2010 cofunda el desaparecido Periodismo Humano, que será el primer medio de comunicación digital con enfoque de derechos humanos, y ella fue su subdirectora y responsable de enfoque de género desde su creación hasta su cierre en el año 2013. También junto al fotoperiodista Alex Zapico creó en 2004 el Centro de Documentación No habrá paz sin las mujeres, para el que entrevistó a decenas de mujeres de Colombia y Palestina para documentar sus reclamaciones en términos de paz, justicia y de reparación. En 2020 documentó también para La Marea las protestas de Irak, las consecuencias de la pandemia de la COVID-19, el incendio del campo de personas refugiadas de Lesbos, así como las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Tiene una sección en el programa radiofónico Carne Cruda y colabora con la revista feminista Pícara Magazine. Ha realizado coberturas en más de 25 países y la mayoría de sus reportajes y documentales están dedicados a los derechos humanos, las violencias machistas, los conflictos, las migraciones y la lucha contra la pobreza. También ha dirigido y presentado el programa La ciudad de los derechos y la memoria en la desaparecida emisora municipal madrileña M21 Radio. Se ha especializado en relaciones internacionales, en el enfoque de derechos humanos y las perspectivas de género. Y también trabaja regularmente como consultora de ONGs para la producción de campañas de sensibilización. Y bueno, pues una vez presentados, a partir de aquí, pues bueno, dejo en vuestras manos el diálogo, no sin antes tomarme una pequeña licencia de aprovechar que estamos hablando de periodistas testigos para tener un recuerdo a los periodistas David Beriain y Roberto Fraile, que fueron asesinados en finales de abril en Burkina Faso. Yo conocí a David desde el año 2008 y precisamente pues me enteré, comentaba antes con ellos, pues de su muerte estando sentado aquí en esta misma mesa el 27 de abril, en otra de las charlas de este ciclo, así que bueno, pues desde aquí un recuerdo para ambos y les dejo en manos de Patricia y de Carlos. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos y muchísimas gracias por la invitación y por acompañarnos para hacer este ejercicio de reflexión sobre cómo es ser testigo de violaciones de derechos fundamentales y de diferentes formas de violencia, tanto en nuestro propio país como en muchos otros, ¿no? Y aprovechando la oportunidad del recuerdo que ha hecho Pachi sobre los dos compañeros recientemente asesinados en Burkina Faso, me gustaría empezar por ahí, por el compromiso que tenían ellos y que demostraron hasta el hecho de desmontar una productora, en el caso de Roberto de trabajar en esta productora que montó David Beriain, para poder hacer el periodismo en el que creían, un periodismo que difícilmente encuentra espacio hoy en día en los medios de comunicación tradicionales, que no están dispuestos a invertir para que los periodistas vayamos a los sitios y podamos ser testigos y por tanto hacerles a ustedes testigos también. Y fue por esa razón por la que terminó creando una productora, no porque Beriain tuviera en un inicio un afán por ser empresario, como no lo teníamos nosotros cuando montamos Periodismo Humano, sino por el buscar fórmulas para que situaciones tan graves como la que tienen ahora mismo aquí esta exposición, ¿no?, sobre Auschwitz, pues no queden en la impunidad y en el olvido. Y con esto les cuento, por ejemplo, que cuando fueron asesinados, yo me encontraba en Mozambique hace un mes, que acababa de ocurrir un ataque terrorista, el más importante contra una inversión occidental, que era esa planta de Total, y era un ataque del movimiento yihadista que tanto está creciendo en África, y después de conseguir acceder allí, y además sin poder acceder como periodistas porque el Gobierno no está dando permiso, lo que nos encontramos es que a ningún medio en España le interesó el poder tener esa información de los supervivientes, la decena de supervivientes que pudimos entrevistar sobre el terreno, que acaban de salir de Palma y que se encontraban en una situación absolutamente lamentable, ¿no? Y era bastante indigno escuchar todas esas grandes odas que leíamos en algunos de esos medios de comunicación que no compran ese tipo de contenidos, pero que sin embargo, pues de alguna forma querían también sumarse a esa reivindicación tan necesaria del periodismo, ¿no?
Y bueno, con esto comienzo un poquito mi exposición. Carlos y yo hemos hablado que queríamos que fuese un diálogo, por lo tanto vamos a hacer una pequeña introducción sobre un poco también cómo concebimos este oficio y a partir de ahí pues poder entablar ese diálogo. Como el encuentro lo que reivindica, ¿no?, es esa posición de testigo ético, yo quería empezar diciendo que el hecho de querer estar allí ya es una posición ética, es decir, no es una cuestión de adrenalina ni de protagonismo, ¿no?, que muchas veces parece que hay un juego de egos, sino todo lo contrario. Estamos ahí o vamos ahí precisamente porque consideramos que esas situaciones no se deberían de dar. Y además porque cuando vamos a esos sitios lo que nos encontramos es que las víctimas de esa violencia, de esa vulneración de derechos fundamentales, son las que tienen más claro cuál es nuestro papel. Es decir, yo me acuerdo en algo tan sencillo como la ruta de los Balcanes, de las personas que buscaban refugio en Europa en 2015, que cuando llegamos a una estación de Macedonia, donde todavía no había llegado muchos compañeros, pensé, ¿cómo van a reaccionar estas personas que en aquel momento en su mayoría venían de Siria, que son plenamente conscientes de que la comunidad internacional les abandonó durante 7 años, que los gobiernos de la Unión Europea les están forzando a venir en barcazas y jugarse la vida, a hacer este camino a pie? Y vergonzosamente para mí, como ciudadana europea, lo que me encontré es que cuando pasaban a nuestro lado decían gracias, porque eran conscientes de que el hecho de que allí hubiese periodistas significaba que hay una parte de la ciudadanía que sí les reconoce su dimensión humana y que, por tanto, lo que les está ocurriendo no debería ocurrirle y es intolerable, ¿no? Yo creo que eso está muy bien que de vez en cuando lo recordemos, porque es verdad que ahora mismo en el que la profesión está muy cuestionada por razones más que legítimas, pero que no tiene mucho que ver con este tipo de periodismo, ¿no?, sino lo que se ha convertido en lo mayoritario, sobre todo en la televisión. Está muy bien que recordemos cuál es nuestra función y cómo aquellas personas que se encuentran en las peores situaciones lo tienen muy claro, ¿no?, y lo importante que significa el verse reconocido. Hay un artículo que para mí es muy importante de Soledad Gallego Díaz del año 2007 que decía creemos en su dolor, que lo escribió a partir de un ataque a una mezquita que llevó a cabo Israel, supuestamente, porque en la mezquita, como siempre, ¿no?, había gente de Hamás y que murieron decenas de civiles, y ella decía, tenemos que creer en su dolor, porque cuando el dolor no es escuchado, se convierte en enajenación. Es decir, cuando tu llanto no tiene eco, cuando se considera que no hay nadie que se conmueve por lo que te está ocurriendo, en realidad el mensaje que estás recibiendo es no importo, no existo, no soy nadie, ¿no? Y eso es un poco nuestra función como periodistas. Y también creo que es muy importante entender que si vamos allí hay una cuestión de interés antropológico. Al final resulta más que evidente que a lo largo de toda la historia de la humanidad las sociedades han resuelto desgraciadamente sus litigios y sus diferencias mediante la violencia, ¿no? Una violencia que además suele ser atizada por determinadas personas que sacan algún tipo de beneficio, ¿no?, de ese que se maten los otros. Y aunque solemos llegar, en los reportajes es cuando se levanta una fosa común o cuando una superviviente de un ataque yihadista te cuenta la violencia sexual o cuando te cuentan este tipo de situaciones, o en Colombia cuando contaban las madres de los desaparecidos cómo sus hijos habían sido asesinados como si fueran soldados de la FARC y no lo eran, ¿no? Vamos allí para entender qué pasó antes, cómo se llegó hasta esa situación, ¿no? Y yo creo que ese es para mí lo más interesante del periodismo, el ser capaz de reconstruir cuáles fueron todos esos hechos, mensajes, rumores, como estamos viendo ahora, que de alguna manera empiezan a deshumanizar al otro, ¿no? Y no porque tengamos la esperanza, creo yo, que con eso lo vayamos a evitar, porque además en España ya hace unos cuantos años que son más que evidentes las señales que estamos viendo sobre el auge de la extrema derecha, y por mucho que se ha escrito, pues no hemos podido, lógicamente, pararlo. Pero por lo menos nadie puede decir que no era evidente que eso estaba pasando, ¿no? Pero igual que me parece importante reconstruir cómo se llega hasta ahí esa deshumanización, que además yo creo que, bueno, que está bien como hablar de lo que supuestamente como periodistas parece que no debemos hablar, ¿no? Estamos en un país en el que está creciendo la extrema derecha y estamos en un territorio que fue gravemente herido por esa deshumanización, ¿no? Por esa sociedad que de repente pues, se naturalizó que el Estado
aquí cometiese actos de terrorismo, como pasó aquí en Euskadi, que se desapareciese y torturase por parte de grupos como los GAL, pero también que hubiese una banda terrorista que asesinó a casi 900 personas y que eso, para llegar hasta ahí, es imprescindible ese proceso de deshumanización, ¿no? Y en ese proceso de deshumanización es fundamental el papel del silencio, ¿no? Ese silencio cómplice que no se alza, que no se verbaliza ese rechazo a esa deshumanización y que al final es el que hace posible gran parte de las masacres y de los genocidios a lo largo de la humanidad. Con lo cual, con esto, esta pequeña introducción, creo que somos testigos para, de alguna manera, romper con el silencio, ¿no? Y también para explicar cuáles han sido los silencios cómplices que nos ha llevado hasta esa situación. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con vosotros, aunque sea todavía con mascarilla. Seguro que dentro de unos meses ya podremos vernos las caras y las expresiones, y un placer compartir contigo, Patricia. Estoy muy de acuerdo con todo lo que has comentado. Yo es verdad que cuando me llamaron para esta mesa, me llamó Pachi y me dijo cuál era el motivo, que había un ciclo de conferencias con el trasfondo de la exposición sobre Auschwitz. Enseguida pensé que iba a apelar a mis últimos años, estos 8 o 9 años que llevo investigando el nazismo, los españoles que estuvieron en los campos nazis y también la represión franquista, ¿no? Me dijo, no, pero que queremos darle una perspectiva, en este caso, en esta charla, más desde el punto de vista de los periodistas que habéis estado en conflicto, ¿no? Entonces, bueno, me pareció muy curioso porque he dado muchas charlas en la época que era corresponsal de guerra sobre cosas como las que ha comentado Patricia, y en los últimos 8 años he estado dando muchas charlas, muchas conferencias, he participado en muchos debates sobre temas de memoria histórica, de historia, ¿no? de represión franquista, de nazismo, fascismo. Y esta es la primera en la que un poco... Bueno, creo que voy a aunar un poco las dos experiencias, ¿no? Esa experiencia de haber estado en conflictos con la experiencia de conocer, no sé si muy a fondo, yo creo que sí, lo que es los fascismos, el nazismo en particular y el franquismo también en detalle. Es muy importante el papel de los periodistas, lo decía Patricia, evidentemente para dar a conocer lo que está ocurriendo, ¿no? Yo creo que nuestra tarea empieza antes, mucho antes de que empiece el conflicto. Cuando ha empezado el conflicto ya, por decirlo de alguna manera, no hay solución. Es verdad que, bueno, el que haya presencia de periodistas, luego hablaré de eso, creo que puede de alguna manera influir, ¿no? No sé si mucho o poco, pero algo puede influir en el devenir de ese conflicto. Pero es muy importante nuestro papel antes. Y eso es quizás lo más complicado, en buena medida, como también decía Patricia, en general la falta de interés de los medios de comunicación por la información internacional. Nos hemos americanizado, ¿no? Antes yo recuerdo, cuando soy bastante más joven que Patricia, pues cuando estábamos en la facultad, que nos reíamos mucho de los estadounidenses, entre comillas, reírnos, decíamos que eran muy... localistas en la información, es decir, que ellos se centraban mucho en lo que pasaba allí y al final no sabían si España, ni siquiera si España estaba en Europa o estaba al sur de México, ¿no? Nos burlábamos mucho de esa visión un tanto provinciana de la información, que solo les interesaba mirarse el ombligo y no eran conscientes de lo mucho que le afectaba todo lo que ocurriera en el resto del planeta, ¿no? Es verdad que en Estados Unidos la información ha sido en general, siempre han ido un paso por delante de nosotros, muy localista, aunque también han tenido grandes cadenas internacionales, obviamente, y yo creo que hemos ido detrás de ellos. Y ahora cada vez más se apuesta por la información nacional, local, nos aturrullan, que está muy bien, que hay que informar de lo que pasa en España, por supuesto que sí, de lo que pasa en Donosti, en Euskadi, pero es que lo que pasa al otro lado de la frontera, lo que pasa en África, lo que pasa en Asia, lo que pasa en Sudamérica, nos va a afectar, nos afecta directamente, ¿no? Y yo creo que esa perspectiva la estamos perdiendo y la responsabilidad es nuestra, pero las víctimas sois vosotros. Al final es la sociedad la que está, yo creo, cada día peor informada. Confiemos en que, gracias a las nuevas tecnologías, también una de las esperanzas que yo tengo puestas es en los nuevos canales, ¿no? De televisiones de pago, suscripciones, Netflix, Movistar. Al final, David, Roberto, muchos compañeros están encontrando por ahí la vía para que sus contenidos se conozcan. Reportajes como los que se han emitido en Netflix o se han emitido en Movistar Plus recientemente sobre temas de actualidad, sobre temas de política internacional, el que David lideró sobre Palomares, por ejemplo, que no sé si habéis tenido ocasión de verlo, pero es una maravilla, hubieran sido muy difíciles de colocar en las televisiones generalistas, ¿no? Con lo cual,
por tener un punto de esperanza, aunque os confieso que yo soy bastante pesimista en la situación general del periodismo en este país, pero por tener un punto de esperanza, ojalá que esa sea una buena vía para romper ese sesgo tan localista, ¿no?, en el que están cayendo los medios de comunicación. Eso nos ayudará sin duda a los periodistas a levantar las alertas, que, como decía antes, es muy importante antes de que los conflictos surjan. Decía Patricia lo del auge de la extrema derecha y cómo no hemos sido capaces, o si lo hemos intentado, desde luego no ha llegado a la población adecuadamente. Estoy muy de acuerdo. Es que hay que incidir en una cosa que ha dicho ella que para mí es fundamental. Los conflictos siempre empiezan igual, o casi siempre empiezan igual. Es decir, cuando hablamos de conflictos de persecución, ya sea ideológica o ya sea religiosa o por motivos de raza, siempre empieza con un nacionalismo muy exacerbado, un nacionalismo, en fin, del malo, ¿no? Porque yo creo que puede haber un nacionalismo del bueno, en el sentido de, oye, que tu patria, que tu tierra, que tu ciudad te guste, por supuesto que sí, pero no de una forma irracional, no de una forma excluyente y no de una forma, además, iba a decir un término demasiado peyorativo, ¿no?, pero de una forma absurda, ¿no? Es decir, a ver, los de Donosti o los de Madrid no son los mejores del mundo. Toda la gente de España no somos estupenda, toda la gente de África no son malísimos. Es decir, no hay esos blancos y negros. Es evidente que todo es mucho más gris, ¿no? Y sin embargo el nacionalismo exacerbado siempre empieza así, empieza con que nosotros somos los buenos, la pureza de la raza, somos los que tenemos el ADN fantástico, somos los que hemos tenido siempre históricamente el derecho a vivir en esta tierra, somos los que hemos defendido la libertad, a Cristo, a los reyes católicos o a Mahoma, ¿no? Siempre empieza así. Y en paralelo está el proceso de deshumanización del adversario. Nosotros somos los mejores, somos los puros y estos son otra cosa, no son ni siquiera seres humanos. Quizás no lo digan, no lo verbalicen de esa manera, pero al final es lo que trasciende, es lo que le acaba llegando a la gente. Cuando conviertes al enemigo, al extraño, al extranjero, en un número, en una cifra, ahí empieza todo. Cuando dejamos de ver personas y vemos números, vemos inmigrantes. Y en eso el lenguaje nunca es inocente. Cuando nos hablan de menas, a día de hoy, menas, fijaros, ¿no?, es menores no acompañados, son menores, son niños, adolescentes también, pero hay niños, ahí entran hasta los bebés, los niños de 3, de 4, 5 años. Si nos dicen los bebés inmigrantes o los niños inmigrantes, probablemente nuestra reacción sea diferente cuando oímos el resto de la frase. Hay que expulsarles, hay que perseguirles, hay que encerrarles. Si dicen menas, bueno, al final ya vas asociando menas a un término peyorativo en el que no ves una persona detrás. No es un término casual, no es una estrategia improvisada, es una estrategia repetida. Lo mismo ocurrió en cualquiera de los fascismos que han ocurrido y que han asolaron Europa el siglo pasado. Los judíos, eran todos los judíos, o sea, los judíos eran un ente, daba igual que fueran niños, que fueran mujeres, que fueran buenas personas, que fueran ladrones, que los habría como en cualquier colectivo, obviamente, ¿no? Eran los judíos, los discapacitados. ¿Qué hizo el nazismo precisamente? Sería muy bueno que en exposiciones como estas se recordara aquellos carteles con los que Hitler ganó las elecciones, en los que aparecían discapacitados y se ponía el precio, el partido nazi ponía el precio, el coste que mantener a un discapacitado tenía para el Estado. Y además lo comparaban con lo que eso suponía para una familia normal alemana. No sé si recordáis el famoso cartel que creó tanta polémica en la pasada campaña electoral en la Comunidad de Madrid, del partido ultraderechista español, en el que hacía exactamente lo mismo con los menas. Ponía una foto, encima ni siquiera era un mena, encima no era un menor no acompañado, era una persona que estaba en otro país muy diferente. Hasta eso lo falsificaron, pero bueno, en cualquier caso el mensaje era ese: un mena cuesta tanto, un dato falsificado además, que es muchísimo más que la pensión de tu abuela. O sea, fijaros, ¿no? Es la misma, absolutamente la misma estrategia, deshumanización absoluta del adversario o simplemente del objetivo. Ni siquiera es el enemigo, es el objetivo a erradicar. Porque los nacionalismos y este tipo de movimientos totalitarios, sea cual sea, siempre tienen que vivir contra alguien. O sea, son movimientos muy poco constructivos. ¿Dónde están sus propuestas? Si nos ponemos a mirar, ya sea en el caso de Alemania, en el caso de la Italia de Mussolini, siempre hay
un enemigo o muchos enemigos a los que combatir, ¿no? A los inmigrantes o los judíos o los sionistas, en fin, el gran capital, siempre hay una conspiración mundial. De tal manera que así es como empieza todo, y ahí es muy importante que los medios de comunicación no caigamos en esa trampa. Me decía un veteranísimo periodista al que siempre he admirado mucho, cuando hacíamos el típico debate, que hoy seguro que también tenemos aquí, sobre la neutralidad de los periodistas, ¿no? Y él, que había estado en mucho más conflictos que yo, cuando yo empezaba en esto me decía, pero Carlos, vamos a ver, si es que es la realidad la que te obliga a no ser neutral. Neutralidad no es objetividad. Si por neutralidad entendemos que es que hay dos bandos, entonces unos hacen esto, los otros hacen los otros, bueno, pues yo me limito, como estamos viendo cada vez más en los medios de comunicación, a decir, bueno, hoy en San Sebastián, según el Partido Popular está lloviendo y según Vox está haciendo sol. Y no hay más. Ese es el comentario del periodista sobre el panorama climático en San Sebastián. Si lo trasladamos a la política o lo trasladamos a cualquier cosa o a la política internacional, eso lo vemos también cada vez más. Sabemos masacres que hemos visto recientemente en Palestina o a las que yo asistí en la guerra de Kosovo, por ejemplo. Jamás se me ocurrió, si yo había sido testigo de una de esas masacres, decir, según los serbios, aquí no ha habido masacre. Porque lo había visto yo con mis propios ojos. Pues de verdad os animo a hacer un ejercicio de analizar los informativos, ya sea de televisión, de radio, algunos periódicos también, cómo muchas veces se cae en eso. O sea, se cae en... Ha habido una masacre de palestinos con niños, están las imágenes, hay testigos, por supuesto hay que tener mucho cuidado porque en los conflictos, lo sabe muy bien también Patricia, todos los contendientes, ya sean víctimas, ya sean verdugos, ya sean, entre comillas, los menos malos o los malos del todo, siempre nos intentan manipular y siempre hay un riesgo serio de que la información que nos llega no sea cierta. Pero si hay testigos independientes que verifican que ha habido una masacre de niños y demás, ¿qué más da que Israel, o he dicho Israel como puedo decir cualquier otro contendiente, ¿no? Pero qué más da que Israel diga que eso no ha ocurrido si ha ocurrido? O sea, no puede ser la labor del periodista la de un mero contador de versiones. Ahí es donde muere el periodismo. El periodismo está para contar lo que ocurre, para salir ahí fuera y ver que hace sol. No sé si ahora lo hace, pero cuando he entrado sí lo hacía. Y decir, hoy hace sol, y si este señor está diciendo que hoy llueve, este señor lo que está haciendo es mentir. Y eso hay que decirlo. Y eso no es... No sé si es dejar de ser neutral. Bueno, se puede decir, sí, que es dejar de ser neutral, pero es ser objetivo. Porque objetividad y neutralidad son dos cosas muy diferentes. Yo creo que esa es una de las claves de las peleas y de los debates en los que siempre entramos. Y muy relacionado con este, lo ha dicho ya por encima Patricia, es el de estar o no estar. ¿Qué importancia tiene que haya medios de comunicación en los conflictos, ¿no? Ya no solo cuando ha empezado, como digo, sino incluso en los prolegómenos. Bueno, yo creo que es fundamental, evidentemente, fundamental. No pararemos guerras, lo vimos en Irak. Yo estuve 3 meses antes de empezar la guerra de Irak en Bagdad, mandando crónicas, informando. Estábamos allí muchísimos periodistas españoles de todos los países, pero muchísimos españoles, y todos contábamos lo mismo. ¿Por qué era lo que estaba ocurriendo? Bueno, pues íbamos contando, aparte de cómo se preparaba la sociedad iraquí para la guerra, contábamos que los inspectores de armamento de la ONU no encontraban pruebas de que hubiera armas de destrucción masiva. Eso es lo que nos decían constantemente en las ruedas de prensa, y luego cuando nos tomábamos un café o una cerveza off the record, nos decían, que imposible que tengan, si no pueden tener, si les tenemos monitorizados desde hace años, si les tenemos bloqueados el acceso a toda la mercancía que pueda ser susceptible de utilizarse para fabricación de armas químicas. Eso nos lo decían en privado. Obviamente en público tenían que ser más cautos porque tenían que investigar, pero en público decían que no tenían ni una sola prueba. Eso lo íbamos contando. Y eso al final generó, es verdad que no paró la guerra, pero generó una conciencia social que llevó a la gente a manifestarse, que provocó al menos un coste político a quien nos metió en aquella guerra. No hablo solo de Aznar, ¿no? Hablo también de Blair en el Reino Unido o de Bush en Estados Unidos. Bueno, yo creo que esa es una de las tareas más importantes de la prensa en este tipo de conflictos, que puede mover algo. Y si no mueve algo tan determinante como es que haya guerra o no haya guerra, sí hace pagar un precio a quien nos ha metido en un conflicto bélico, o incluso en momentos determinados puede provocar reacciones. Yo también me tocó cubrir la guerra de Kosovo.
Y es verdad que a raíz, en ese caso, claro, también había que contextualizar, ¿no? Le interesaba a Europa intervenir porque no es lo mismo que el dictador se llame Milosevic que el dictador sea el rey de Arabia Saudí, eso lo sabemos todos, ¿no? Bueno, en aquel caso el dictador se llamaba Milosevic y geopolíticamente y estratégicamente interesaba acabar con él y ponerse del lado kosovar. Pero bueno, es verdad que en aquel momento, en el inicio de la guerra, los serbios estuvieron masacrando, persiguiendo a la población kosovar y algo había que hacer para evitarlo, ¿no? Esa presencia de presión internacional, por lo tanto, es fundamental y es lo que provoca que los primeros que lo sepan, como muy bien ha contado Patricia con esa anécdota, son los propios protagonistas, unos y otros. Las víctimas siempre te reciben con agradecimiento. Es cierto, hasta en el momento más duro me he encontrado yo familias que acaban de perder a alguien, que acaban de asesinar a su padre, a su hermano, a su mujer, y que en cuanto llegas, que te da pudor, si vas con la cámara de televisión, te abren las puertas y al revés, son ellos los que te animan a grabar aquello, a contarlo, ¿no? Ya que, en fin, ya que me lo han matado, por lo menos que lo sepa, que se sepa fuera de nuestro país lo que está ocurriendo, ¿no? Ese es un poco el sentimiento. Y ahí tenemos el caso contrario. Y ahí me gustaría empezar, si le parece, Patricia, un poco el diálogo, con uno de los problemas que tenemos, ¿no? Que es, claro, si las víctimas nos reciben así, los verdugos nos reciben de la otra manera. Y los verdugos hablo, en este caso, de quienes, bueno, adquieren el papel por las circunstancias de malos de la película en un conflicto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la guerra de Irak, a nosotros los iraquíes nos facilitaron bastante. Es verdad que nos intentaron controlar, pero nos facilitaron bastante el trabajo. Y en el caso de las tropas estadounidenses y británicas surgió aquella figura famosa del periodista empotrado. Solo podían ir empotrados los periodistas dentro de las unidades militares que estaban participando y estaban sometidos a todo tipo de control. No les permitían llegar a las zonas, digamos, que habían sido atacadas hasta que habían pasado unas horas, con lo cual se había limpiado ya el terreno. Existía no una censura directa, pero ese tipo de censura indirecta. Entonces, no sé, Patricia, ¿cómo ves tú precisamente ese control al que siempre nos intentan someter y, sobre todo, qué formas tenemos para burlarlo, teniendo en cuenta las dificultades añadidas de nuestros propios medios de comunicación, es decir, de la dificultad para que luego ese mensaje nosotros lo podamos colocar, o sea, como tú comentabas antes, esa dificultad de mandar las crónicas después de la muerte de David y de Roberto, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo podemos trabajar en eso? Claro, yo es que por mi experiencia, como ya llegué con la crisis del periodismo, ni siquiera me planteo la presencia de los medios, sino hablo de presencia de periodistas porque la mayoría de las veces nos autoenviamos. Y en mi experiencia, en la mayoría de los sitios ya lo que me encuentro son freelance que decidimos que tenemos que estar allí. Pues sobre el tema del control, mi última experiencia, que ha sido aquí, en el Estado español, me ha parecido súper interesante en la frontera de Ceuta. Porque con la crisis migratoria que, como sabéis, ha habido hace 3 semanas, de repente cuando llegué lo que vi fue que estábamos siendo utilizados absolutamente por el Gobierno de Marruecos y por el Gobierno de España. De repente el Gobierno de Marruecos nos necesitaba, sobre todo las televisiones, ¿no?, repitiendo continuamente las imágenes de las personas saltando, porque eso transmitía esa crisis diplomática para la que estaba utilizando a las personas migrantes con el Gobierno español. Entonces, si no se hubiese, sobre todo, repetido una y otra vez, que es lo que suele pasar con este tipo de situaciones, ¿no? Como la llegada de las pateras también, que el verano de 2018 parecía, la gente tenía la sensación de que nos estaban invadiendo porque repetían 50.000 veces la misma imagen. Pero en el caso de Ceuta ahora, por una parte, Marruecos necesitaba esa reproducción enloquecida de lo mismo, sin que hubiese casi tiempo para escuchar a los niños y adolescentes explicar por qué esa desesperación para salir del norte de Marruecos, que está sufriendo una crisis brutal desde el cierre de la frontera, que ya viene de años de muchísimo crecimiento de la desigualdad y de mucha represión por parte del régimen marroquí, y por otra parte el Gobierno de España, que de repente puso a los soldados a actuar como salvamento marítimo, ¿no? Y de repente ese cambio de giro de guión, ya no podemos responderles con pelotas de goma como hicieron hace 5 años asesinando
por parte de la Guardia Civil, ¿no?, que disparó pelotas de goma a migrantes que intentaban llegar a nado y 18 murieron. Como eso ya no se podía hacer, de repente pues vemos como ese auxilio, ¿no? Y España se convierte en el policía bueno de una política de cierre de fronteras para la que había sido el Gobierno de Marruecos pues cómplice pagado desde hace más de 20 años, ¿no? Explicar todo esto es muchísimo más complejo que simplemente reproducir esa imagen que era la que interesaba a los dos bandos, ¿no?, que estaban en ese momento teniendo su propia guerra diplomática. Claro, para combatir eso necesitas tiempo y espacio. O sea, necesitas que tengas, si estás, por una parte, los compañeros que estaban en la televisión y en la radio hicieron un trabajo maravilloso, pero había una parte que ellos y ellas mismas decían, es que nada más que nos dejan estar aquí retransmitiendo en directo esta escena. Y es que a 15 minutos de allí te encontrabas a los niños sobreviviendo, durmiendo en los parques o intentando escapar de la policía o de los grupos también de locales que estaban insultándoles, amedrentándoles y en algunos casos agrediéndoles, ¿no? Entonces lo que necesitamos son medios que den el tiempo y el espacio para explicarlo y que, si, por ejemplo, en la prensa escrita, que puedas estar 3 días sin necesidad de estar en la nota diaria, que eso lo puede hacer otra persona, para luego hacer un reportaje en profundidad. Pero yo creo que para eso lo que necesitamos es una ciudadanía que exija medios de comunicación de calidad, que entienda que la información hay que pagarla. Quiero decir que si no se paga por la información, lo va a hacer Repsol o Telefónica o Indra, que es una de las grandes beneficiarias, como muchos habréis visto, ¿no?, en este programa de Salvados este domingo, en el que se explicaba cómo toda esta política de cierre de fronteras, en realidad lo que es un negocio, lo que muchas organizaciones de derechos humanos llevan años llamando el negocio de la xenofobia. Y para eso hay que hacer un esfuerzo que es intentar entender. Yo también creo que los periodistas tenemos que estar recordando que informarse cuesta tiempo, esfuerzo y dinero. O sea, informarse es estudiar, que es muy agradable porque es intentar entender lo que nos está pasando y ojalá tuviésemos mucho tiempo para ello, pero que no podemos pretender entender cosas complejas con una crónica de 40 segundos, ¿no? Y que muchas veces cuando vemos en determinados contextos, pues en Libia me acuerdo cuando la caída de Gaddafi, compañeros y compañeras que entraban en informativo y lo que les dejaban era hacer una crónica de 50 segundos, digo, bueno, vamos a ver, si lo que le dejas decir en esos 50 segundos es lo que sabemos por la agencia, no hagas el paripé de hacer como que has enviado a alguien, porque al final, luego además esto de enviado especial, dice, bueno, se ha enviado él, y una vez que está allí, pues te viene muy bien, ¿no? Entonces yo creo que también tenemos un problema mucho más amplio también de una sociedad muy cansada por la precariedad, que tiene muy poco tiempo para informarse, cuando llega a casa el poquito tiempo que tiene es para ver un poco lo que ha pasado por el mundo, y luego una cosa que yo creo que está debilitando mucho la opinión crítica, que es este exceso de opinión, ¿no?, que es mucho más barata, que llena mucho las páginas web, que vivimos en la sociedad mejor formada de nuestra historia y por tanto hay muchísima gente que piensa y escribe muy bien y que nos cuenta muy bien lo que ya pensamos, ¿no? Entonces, en las redes sociales se ve a muchísimas personas que dicen, qué bien ha escrito lo que yo pienso. Y digo, bueno, pues a lo mejor para leer lo que ya piensas, que entiendo que es muy bonito porque es un ejercicio más bien literario, no tienes que ir a un medio de comunicación porque se supone que incluso tiene que contrariarte la información, ¿no? Una información realmente de calidad incluye muchos matices que a veces no es cómoda. Y yo reivindico mucho eso porque creo que y con esto seguimos con el diálogo, que me apetece mucho saber tu opinión, es los que trabajamos en el ámbito de derechos humanos, yo creo que además con el legítimo fin de frenar o combatir el discurso del odio de la extrema derecha, hemos caído a veces en retratos de la realidad muy idealizados, ¿no? Muy divididos entre los buenos y los malos, entre negar todos esos estereotipos y prejuicios que se utilizan contra los otros, ¿no?, esos que vienen a invadirnos, que son terroristas y demás, negando a veces la conflictividad que hay en cualquier sociedad. Quiero decir, yo cuando era una niña estaban las personas drogodependientes en la calle y vivíamos con ese miedo de, uy, que va a venir con la jeringuilla, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? De repente vivimos en sociedades súper pacíficas, muy seguras, y queremos borrar cualquier atisbo de inseguridad, aunque sea ridícula, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, como ejemplo, yo trabajo mucho el tema de menores no acompañados, niños y niñas migrantes que viajan solos, y he hecho millones de historias.
Lo que me he encontrado es que la tendencia ya no es a decir estos niños vienen de países empobrecidos, tienen que emigrar solos porque su familia no puede emigrar con ellos, tienen todo el derecho del mundo porque emigrar es un derecho reconocido en la Carta, en la Declaración de los Derechos Humanos, y tienen que ser protegidos por el Estado porque son niños y niñas, ¿no? Y he hecho muchísimo trabajo en Melilla, donde la política del Gobierno español era machacarles, ¿no? Es decir, meterte en centros de menores donde había violencia, por lo cual muchísimos niños terminaban viviendo en la calle, pasaban años viviendo en la calle, intentando colarse en el ferry para venirse. Para sobrevivir en la calle, muchos tenían que fumar pegamento, porque si no, no aguantas el frío en invierno, las vejaciones y el maltrato. Y había una minoría de esos niños que llegaban aquí realmente rotos, porque se habían pasado 7 años teniendo a lo mejor que prostituirse para sobrevivir, eso, fumando pegamento, y psicosocialmente estaban destrozados. Esa minoría, que a lo mejor llega a un barrio, de un barrio de clase obrera, lo que sea, y tiene problemas de convivencia, nosotros decimos, no, todos los menores son idílicos, ¿no? Y eso que está diciendo la extrema derecha es mentira. Y esa persona que está teniendo ese problema de convivencia, dicen, pero ¿por qué niegan mi experiencia, no? Que es real. Entonces, para mí es fundamental que incorporemos en nuestras narraciones ese tipo de situaciones que pueden ser muy minoritarias, explicar cuáles son sus causas, pero no negarlas, porque si no, al final, aparte de que me parece mucho menos interesante, porque la realidad es compleja, estamos falseando la realidad. Y claro, el tema es que lo hacemos, yo creo, muchas veces porque si lo introducimos nosotros, van a decir, hombre, si lo dicen ellos, ¿no? Si lo dicen los de La Marea, si lo dicen los del diario, digo, los malos de extrema derecha. Pero creo que es lo contrario, es decir, primero porque nuestra función es efectivamente ser fieles a la realidad, pero también porque para desmontarlo tenemos que admitirlo, ¿no? Sí, estoy plenamente de acuerdo. Yo creo que, de hecho, tenemos la experiencia por delante de lo que ha ocurrido en otros países donde la inmigración llegó muchos años antes que España de forma masiva, como es, por ejemplo, el caso de Francia, y cómo esos problemas de convivencia en determinados barrios no se solucionaron, no se produjo la integración necesaria, dio origen a conflictos que se mantienen a día de hoy, y esa es una de las causas también por la que en Francia lleva el Frente Nacional tanto tiempo la extrema derecha, bueno, pues a un pasito de la presidencia, ¿no? Es precisamente también por esos problemas y por esa negación de la realidad. Yo coincido en que nuestro trabajo es contarlo, y es contar la realidad. Y no se puede idealizar y minimizar problemas, primero porque no entra dentro de nuestro código ético el no contar la realidad, y segundo porque es efectivamente muy contraproducente para ese tipo de cosas. Si lo que se pretende es combatir un discurso sin duda peligroso, como es el del fascismo, ¿no? El de la ultraderecha, te equivocas si lo quieres combatir en base a mentiras y en base a falsificar los datos. Precisamente eso es lo que hacen ellos, y la forma que el periodismo tiene que responder a esto es con más verdad, con más datos, con más testimonios y con más realidad, y efectivamente haciendo que ese ciudadano que tiene los problemas y que lo ve al lado también se identifique en ese discurso y no vea que al final mienten los dos, pero bueno, este se acerca bastante más a la realidad que yo vivo en el barrio, que es una realidad de conflicto. Es verdad que tenemos siempre que hay un debate de este estilo entre periodistas, casi siempre parecemos unos quejicas, porque nos empezamos a quejar de lo mal que está la profesión, de lo mal que están los medios de comunicación, pero es verdad que hay que incidir en que ha habido un cambio. Yo llevo muchos años trabajando de periodista, he visto la evolución, quizás como era más joven, pues en los años 90 idealizaba demasiado y no era tan bonito como yo realmente lo creía, pero sí es verdad que ha habido un cambio a peor. Un cambio peor por varias. Luego ha habido cosas muy buenas, ¿eh? O sea, el surgimiento de nuevas tecnologías, de diarios digitales, la posibilidad de que surjan medios nuevos, independientes y sin el poder de una gran empresa detrás ha sido muy positivo. Pero es verdad que hasta ese momento todo ha ido a peor. O sea, yo recuerdo que cuando iba a los conflictos en los que estuve, yo iba bien pagado. Iba con un buen seguro de vida, que es muy difícil tener un seguro de vida en unas condiciones de esta, como sabéis, hay que pagar una póliza muy alta y eso se encargaba el medio de comunicación. Íbamos con chalecos antibalas, íbamos con un presupuesto para contratar lo que hiciera falta. Si necesitábamos un blindado, un coche blindado en determinados conflictos, lo alquilábamos. Y así íbamos más o menos casi todos los medios de comunicación en aquel tiempo. Yo cuando dejé los conflictos allá por 2003, creo que fue precisamente un poco después de la muerte de Couso,
cuando del asesinato de Couso, perdón, por parte de las tropas estadounidenses, empezó a degenerar la situación, se empezó a perder el interés por los conflictos internacionales, principalmente por cuestión económica. Se hicieron los medios cada vez más mercantilistas. O sea, al final es cierto que la información, bueno, es un producto, ¿no? Se vende, se paga por un periódico, o se paga por una televisión, si es una televisión de pago, o si no, pues tiene su publicidad. Pero el problema es cuando se convierte en un producto exactamente igual que cualquier otro, o sea, que, pues eso, que vender lavadoras. Estamos hablando de información, que es un derecho básico de los ciudadanos, de tal manera que eso se ha ido cada vez mercantilizando y los medios de comunicación han ido pasando poco a poco de empresarios, pero que eran editores, que eran personas vinculadas al mundo del periodismo, amantes de alguna manera del periodismo, fueran conservadores, fueran progresistas, pero que sentían que su trabajo no era el mismo que el que se realiza en otro tipo de empresas, muy digno obviamente, pero diferente a lo que es la información, y eso ha ido cambiando y ha ido cayendo cada vez más en manos de grupos muy poderosos, de grupos de presión. Aquí tendríamos que hacer mucha autocrítica a los medios, porque nos hemos ido dando, los propios periodistas nos hemos ido dando cuenta de que estas cosas iban pasando. O sea, yo recuerdo todo el proceso de cuando constructores en este país compraban periódicos, constructores. Es decir, en Castilla y León, en multitud de sitios se dedicaban a comprar periódicos. Dices, ¿un constructor comprando periódicos que no son rentables? ¿Por qué lo hará? Bueno, para utilizarlo, obviamente, como medio de presión hacia los políticos. Y eso lo sabíamos todos, es decir, que se estaba haciendo para utilizar a un periódico contra el gobierno de turno. Como no me des las concesiones de tal obra pública, mi periódico te va a dar caña. Y al final el alcalde o el presidente de la comunidad autónoma le venía mejor llevarse bien con ese constructor, porque aparte del poder que podía tener por el dinero que tenía 2, 3 periódicos en la zona, o una radio o una televisión, que eran muy influyentes. Pues eso ha ido creciendo. Y eso tiene mucha relación con lo que estamos hablando, porque dices, bueno, estamos hablando ya de política nacional. Claro, pero si ya convertimos la información en un producto más, en una cuenta de resultados, ¿qué papel juega una información, como es en general la información internacional o la información de derechos humanos, que tiene un elevado coste? Tiene un coste mandar un equipo en unas condiciones adecuadas a un conflicto, pues tiene un coste elevado si lo comparamos, como decía Patricia, con hacer una tertulia, meter a 4 personas que se pongan a dar sus opiniones, a gritarse, a decir lo primero que se les ocurra. No hay comparación. Y esa apuesta por enviar periodistas de las propias cadenas, radios o periódicos ha ido decreciendo. Sigue habiendo, afortunadamente, en algunos medios que lo hacen, pero cada vez en menos. Se tira mucho de la figura del freelance, ¿no? Patricia, en fin, lo ha vivido en primera persona y por eso le quería pedir el contraste, ¿no? O sea, yo te he contado, Patricia, cómo lo hacíamos nosotros o cómo nos lo hacían, que era seguro de vida, bien pagados, obviamente viaje pagado, hoteles, además nos intentaban meter éramos nosotros los que decidíamos el hotel más seguro de la ciudad, que solía ser probablemente el hotel más caro, chalecos antibalas. ¿A qué te suena eso? No, me suena a ciencia ficción. No, yo tengo la suerte de que tengo un medio muy pequeñito en el que trabajo, pero que apoya alguna de mis aventuras en lo que puede, ¿no? Depende, pues las elecciones de Estados Unidos sí, que le interesaba y ahí apoyo mucho económicamente, pero sobre todo lo que solemos hacer es muchas cosas. Quiero decir, yo a la vez que hago este reporterismo, de repente doy clases en la universidad, ¿no? O este tipo de eventos, o hago una campaña para una ONG y entonces en ese viaje aprovecho para ir al que está al lado y hago reportajes. Eso no tiene ningún sentido. Los chalecos antibalas está Reporteros Sin Fronteras, ¿no? Entonces, pues, Reporteros Sin Fronteras quien no lo deja. Pero esto es absolutamente anormal. Quiero decir, yo hay veces que digo, a mí porque me apasiona mi trabajo y me parece que soy muy afortunada, pero sí que considero que hay una parte de apuesta por muchísimos compañeros y compañeras, muchos los han dejado, quiero decir, de mis compañeros de la facultad, hay una inmensa mayoría que dejó el periodismo, porque esto se fue precarizando de tal manera que si querías, por ejemplo, tener familia, es muy complicado.
y si realmente no estabas dispuesta a hacer todo este tipo de malabares para seguir haciendo ese reporterismo, no se puede. Pero creo que hay un esfuerzo por parte de colegas de defensa del derecho a la información que sinceramente tampoco veo muchas veces que se corresponda con la exigencia por parte de la ciudadanía, ¿no? Por eso no considero que esto sea un ejercicio de queja, sino realmente de que el derecho a la información es de todos y todas, o sea, nosotros de elaborarlo, de ejercerlo y de la ciudadanía de recibirlo. Y también me encuentro que en este proceso de crispación y de polarización de la sociedad cada vez es más habitual que la ciudadanía vaya a sus medios de comunicación buscando la reafirmación, ¿no? Y que cada vez sean más dogmáticos y busquen el maniqueísmo. Entonces, en cuanto haces una información con la que ellos consideran, porque así lo consideran, que tu medio no debería de tener esa línea editorial, ¿no? Me acuerdo yo he estado en Corea del Norte y entonces con los reportajes de Corea del Norte, pues una parte de los lectores de La Marea que no les gustaba, ¿no? Porque era lógicamente muy crítica con Corea del Norte, aunque decía que tampoco era para tanto como se había construido esa imagen del enemigo desde Estados Unidos, ¿no? Pero me hace gracia, aunque me entristece mucho, esta sensación de que perpetuamente están diciéndote, si te sales un poquito de la raya, eres un medio traidor, ¿no? Si en los temas controvertidos incorporas tribunas o análisis desde los diferentes ámbitos, también, ¿no? Pues al principio de la presentación os decían que yo colaboro mucho con Pícara Magazine, que es una revista que tiene su sede aquí en Bilbao, y por ejemplo con el tema de prostitución, ¿no? Como sabéis que es como el gran caballo de Troya, bueno, ahora mismo el talón de Aquiles de los feminismos, desde todas partes les dan, y es como, a ver, lo que tenemos que aspirar es a tener medios muy plurales donde podamos tener cuantas más visiones, análisis de calidad. No significa construcciones de la realidad ficticia, sino voces que nos hagan preguntarnos si realmente lo sabemos todo sobre esa cuestión o todavía nos podemos plantear algunas cosas, ¿no? Claro, para tener voces plurales y diversas y también que se correspondan, ¿no?, con esta sociedad tan rica y diversa y multicultural que tenemos ahora, que en los medios no tenemos periodistas que se correspondan con nuestra ciudadanía, tienen que ser medios fuertes. Entonces, si son medios precarios, que además para conseguir publicidad o clics saben que lo que funciona es, pues si este es el perfil de mi lector y lectora, le voy a dar esto porque esto es lo que le gusta, ¿no? Pues al final es una sociedad muy frágil que además tolera muy poco la frustración, ¿sabes? Porque en cuanto le llevan supuestamente desde su medio un poquito la contraria, te monta una campaña de boicot y de darse de baja de suscripciones y dices, es que esto no es una hoja parroquial. Es que a lo mejor os estáis equivocando con lo que estáis buscando en las páginas de un periódico. Esto es, para mí, para hacerte reflexionar y que te moleste incluso, porque a mí lo que me interesa es cuando digo, uy, pues yo esto no lo sabía de este tema, voy a seguir ahondando. Fíjate esta información que me hace dudar sobre lo que ya tenía aprendido, porque además la información es una cosa, sobre todo cuando es de hechos un poco ya en el pasado, que sigue, pues sigue aportando nuevas visiones. Entonces, un periodismo incómodo. O sea, yo creo que desde los medios lo que tenemos que exigir, que además es muy fácil, que cuando medios que surgen para... Yo hago una comparativa con en los años, en la primera década de este siglo, hablábamos de la dictadura de las empresas por la publicidad, ¿no? Entonces, claro, que el grupo Prisa y las empresas del IBEX 35, por supuesto, pero ahora estamos un poquito presas de las audiencias. No creo que muchas veces sean grandes aliadas, son buenas pagadoras. Pero muchas veces no te están pidiendo mejor periodismo, sino más información sobre lo mismo. Y luego se ve muchas veces en cuánto tiempo se lee de las noticias. O sea, las noticias que tienen un perfil súper claro de lector-lectora, además tienen que ser cortitas porque a Google no le gustan las cosas largas en profundidad, se leen hasta el final. Aquellas historias un poco más complejas no se leen o se dejan a medias porque tampoco se lee mucho, porque todo se lee por el móvil, que para mí es uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo. El 80% del tráfico de los medios de comunicación es por el móvil, entonces tú en el móvil no vas a leer una noticia que dure más de 8 minutos.
Entonces, claro, pues sí, pues son notas muchas veces de Europa Press, pero se suponía que eso es lo que se da por defecto y tu medio te tiene que aportar una mirada, un enfoque, una investigación, y no haces una investigación para resolverla en 4 párrafos, ¿no? Entonces yo creo que ahí ahora mismo creo que los y las periodistas de todo este nuevo ecosistema digital han hecho un trabajo y un esfuerzo brutal. Mucha gente súper joven, muy formada, que ha viajado mucho, que sigue en la precariedad y que sigue apostando por el periodismo y que ahora yo creo que les ha lanzado un órdago a la ciudadanía, en plan, esto es de lo que somos capaces. Cuando se dice que no hay buen periodismo hoy en día, a mí me hace mucha gracia porque digo, a mí no me da tiempo a leerme todo el buen periodismo que se está haciendo en este país, solo en este país. Y estoy hiperinformada y parte de mi trabajo es leer y documentarme. Con lo cual el problema no es ese, el problema es si realmente es una cuestión de una minoría o queremos dar el salto y que sea más mainstream, ¿no? Y entonces que haya una ciudadanía que lo pida. Sí, yo creo que ahora, si os parece, lo comentamos con vosotros, ¿no? A ver cómo lo veis, pero yo creo que al final es una responsabilidad compartida, ¿no? Nosotros somos muy culpables, los periodistas de a pie me refiero, la ciudadanía es muy culpable y la política también, porque al final yo creo que tanto la política como el periodismo no dejan de ser un reflejo de lo que ocurre en la ciudadanía, de tal manera que aunque todo se retroalimenta, si los medios de comunicación están ofreciendo solo tertulias y baja calidad y no hablan de información internacional y no hacen análisis en profundidad, la sociedad se va acostumbrando a eso y parece que no exige otra cosa, pero es verdad que alguien tiene que romper y yo creo que todos tenemos que poner nuestra parte. O sea, nosotros tenemos que hacer, como tú decías, Patricia, el pelear por nuestro oficio, por volver a recuperar la calidad, la objetividad, la independencia, por no ser presas de las audiencias. Cuando yo empezaba en esto, las audiencias eran, pues, en fin, en televisión en este caso, ¿no? El minuto a minuto que llamábamos, que hoy sigue siendo algo parecido, y ahí se reflejaba muy bien cada minuto si la gente seguía viendo el telediario, el informativo, o se iba a otro canal, ¿no? Y eso es algo absolutamente perverso, porque eso que en principio tendría que ser simplemente una base como que sirviera de apoyo para tus contenidos, simplemente a nivel informativo, se acababa convirtiendo en una obsesión, ¿no? Una obsesión en el punto, por daros algún ejemplo, que los editores o los directores de los informativos, el informativo de turno, cuando veía la audiencia del día anterior y veía que en el minuto 13 había perdido 3 puntos de audiencia, decía, joder, qué noticia dimos en el minuto 13. Oriente Medio. Conflicto entre Palestina e Israel. Eso a la audiencia no le interesa. Y a partir de ese día, pues iban a las crónicas de 20 segundos o desaparecía el tema y, sin embargo, veía que había subido 1,5 puntos en el minuto 18. ¿Qué hemos dado en el minuto 18? Joder, el oso de Rusia que hacía malabares. Pues hay que dar más osos de Rusia haciendo malabares. Y así hemos convertido mucho la información. Hablo mucho de televisión porque ha sido el medio en el que yo he trabajado durante muchos años, pero ocurre de alguna manera también, desde luego, muchísimo en Internet también, ¿no? Que es también audiovisual. Hemos convertido la información en un espectáculo, ¿no? Lo que antes se daba en los programas de varietés, los programas de, pues eso, los magazines, ahora ves un informativo y parece que te piden perdón por darte las noticias. O sea, te van a dar la información internacional, pero antes te anuncian que después les vamos a hablar del oso que hace malabares. Pero antes unas pequeñas noticias. Han muerto 400 en Palestina, ha pasado no sé qué, y te dan la información realmente importante y trascendente como pidiéndote perdón por tener que dártela, ¿no? Eso es muy triste y es verdad que ahí tenemos que jugar todos, tenemos que jugar desde el punto de vista periodístico nosotros, que es lo fundamental, tirar a nuestros jefes. No confío nada en el 90% de los empresarios que hoy están al frente de los grandes medios de comunicación, pero sí confío en directores de los nuevos medios para que tiren del carro, pero es verdad lo que decías tú, Patricia, que también a ellos hay que exigirles que apuesten mucho más por la información de calidad y tienen que ser valientes y liberarse de esa audiencia. Es verdad, es muy duro, pero lo que comentaba Patricia, vosotros lo vivís seguro también, incluso seguro que sois víctimas, porque nos pasa a todos, a mí también, que al final, como decía ella, buscas esa información que te reafirma. Y cuando la información no coincide con lo que tú piensas, es que no te la crees, ¿no? Es que, o la desprecias, ¿no? Bueno, hay medios que son para despreciar, sin ningún tipo de duda, ¿eh? O sea, hay medios que manipulan,
bueno, por deciros uno, OK Diario, lo sabéis vosotros bien, es que es un medio absolutamente que miente, o sea, es que es cada cosa que cuenta, ¿no? Es que es todo falso, o muchas de las cosas que cuenta son absolutamente falsas, de tal manera que está bien que hagamos ese sesgo y demás, pero a partir de ahí está muy bien que nos cuenten cosas y puntos de vista que van en contra de nuestro criterio para precisamente romper esa creencia de que estamos en la verdad absoluta. Y volviendo un poco al principio, si te parece ya para que podamos ir abriendo, porque son las 8 el tema del debate, creo que esa es otra de las buenas fórmulas para evitar caer en la radicalización, ese nacionalismo exacerbado de somos los mejores y los que tenemos la verdad absoluta, y esa deshumanización absoluta del adversario, del otro, es que está equivocado en todo, es que no acierta en nada, es que es un, en fin, es un infrahombre, ¿no? Está muy bien el que veamos, oigamos puntos de vista absolutamente diferentes. Muy bien, pues si os parece, abrimos un turno de preguntas.